El rugido ensordecedor desgarró el cielo nocturno tranquilo. Las explosiones estremecieron la tierra como un trueno que sacude el mundo. Aquí mismo, en el paso fronterizo de Poipet Araña Pratet, lugar emblemático, la frontera estratégica entre Tailandia y Camboya, está sumida en un mar de fuego. Esto no es un enfrentamiento fronterizo ordinario, no es una escaramuza común, es un ataque combinado de armas conjuntas, a gran escala y planificado con crueldad. Una lluvia de cohetes múltiples BM-21 y sistemas A, suministrados por China, descargaron una tormenta de fuego incesante sobre las posiciones tailandesas. Inmediatamente después, la Fuerza Especial de la Brigada 91, una unidad de élite de Camboya, con el apoyo intenso de drones de reconocimiento, avanzó en masa cruzando la línea fronteriza. Los puestos fronterizos tailandeses fueron completamente sorprendidos y rápidamente dominados por el fuego enemigo, vueltos en humo y llamas. Bangkok completamente a la defensiva. Un aliado clave de los Estados Unidos en el sudeste asiático está sufriendo una grave violación territorial. Este impacto ocurre en medio de una tensión geopolítica creciente, que ya había alcanzado su punto máximo con el proyecto del canal Funan Techo. La pregunta surge de inmediato: ¿es esto una aventura militar solitaria de Phnom Penh? ¿O es una jugada sacrificada, una prueba brutal, de una potencia mayor que actúa desde las sombras? La cuestión es cómo reaccionará Washington cuando su aliado sea atacado. El tablero del sudeste asiático arde oficialmente. Esta chispa no surgió por casualidad. Ha estado ardiendo lentamente durante años. Desde disputas históricas interminables sobre la soberanía de templos antiguos, hasta profundos desacuerdos, persistentes sobre cientos de kilómetros de frontera aún sin delimitar claramente. Pero eso solo es la superficie. La gota que colmó el vaso fue el cambio geopolítico vertiginoso que está redefiniendo todo el sudeste asiático. El proyecto del canal Funan Techo no es solo una obra económica. Es visto como una espada de doble filo, una punta estratégica capaz de cambiar el flujo del comercio y, más importante aún, el flujo militar, penetrando directamente el flanco regional. Lleva claramente la huella de Pekín, más evidente que nunca. La creciente presencia de China en Camboya, desde la modernización de la base naval de Ream hasta el misterio del mega aeropuerto de Dar es Salaam, ya no son simples rumores, son infraestructuras de doble uso. Plataformas estratégicas, listas para servir a una ambición mayor. Un nuevo orden que Pekín busca establecer. Y en el centro de ese cambio, Phnom Penh se muestra más confiada que nunca. El ejército real de Camboya ha pasado por una transformación vertiginosa. Ya no es el ejército del pasado, atrasado y débil. Se ha modernizado rápidamente, con abundantes armas y préstamos sin condiciones del norte. En sus filas, hay tanques ligeros VT-5, ágiles, con gran potencia de fuego, diseñados para terrenos montañosos. Sistemas de cohetes guiados de precisión, tipo A, con un alcance de más de 10 kilómetros, capaces de destruir cualquier centro de mando cercano a la frontera. Y lo más temido, escuadrones de drones, de reconocimiento y ataque UAV. Un tipo de arma que está cambiando por completo las reglas del campo de batalla moderno. El liderazgo camboyano quizás cree que posee el tiempo y el terreno a su favor. Creen que, con la protección firme de una potencia global, este es el momento perfecto para probar la reacción de Washington, y al mismo tiempo afirmar una nueva posición, una voz de peso, de que Camboya ya no es un país pequeño. Su contrapeso es el Reino de Tailandia, el aliado por tratado más antiguo, y uno de los pilares más importantes de Estados Unidos en Asia. Sus fuerzas no son débiles. La Real Fuerza Aérea de Tailandia ha sido durante mucho tiempo el orgullo de la región, con escuadrones de F-16 continuamente modernizados, y, en especial, con el cazador nórdico JAS-39 Gripen, uno de los cazas de quinta generación más avanzados. Su ejército también está equipado con armas pesadas formidables, desde carros de combate principales Oplot comprados a Ucrania, hasta conjuntos de artillería autopropulsada de 155 milímetros, de renombre francés, capaces de disparar y desplazarse con gran eficacia. Pero tienen un punto débil crítico, una debilidad que cualquier ejército poderoso puede padecer: la sorpresa estratégica. Estrategia. Bangkok, aunque siempre vigilante con su vecino, parece haberse confiado demasiado en su papel de hermano mayor de la región. Podían haber estado listos para choques esporádicos e intercambios de artillería a través de la frontera.
pero nunca imaginaron que... Avanzad rápido, no os detengáis. Se atreverían a arriesgarse, a lanzar un ataque combinado de armas conjuntas, a gran escala, un acto de guerra real. Y entonces llegó ese momento. A las 4 de la madrugada, sonó la hora H. El cielo seguía cubierto por la noche densa. Un silencio mortal cubría la zona fronteriza de Sakai, pero a miles de metros sobre el suelo. Los ojos electrónicos nunca dormían. Drones de reconocimiento Che-92A, suministrados por China, habían patrullado en silencio durante horas, trazando discretamente mapas de objetivos, cerrando sobre las posiciones defensivas tailandesas, y enviando coordenadas al centro de mando, en tiempo real, y entonces se abrió el infierno. Se dio la orden de fuego desde un centro de mando, cuidadosamente oculto. De inmediato, decenas de lanzacohetes múltiples BM-21 y sistemas SAR desataron una temible lluvia de acero sobre territorio tailandés. El silbido cortó el aire, mezclándose con explosiones atronadoras. Esto no fue un bombardeo al azar, no fue un disparo intimidatorio, fue un golpe de aniquilación deliberado, cronometrado al segundo. El primer objetivo eran los centros de mando y comunicaciones C2 del ejército tailandés cerca de la frontera. Un golpe para cortar la cabeza, paralizando la capacidad de mando y coordinación desde el primer minuto. El segundo objetivo eran los depósitos, polvorines y radares de alerta. Un golpe para cegar y quebrar brazos y piernas, impedir que la defensa tailandesa reaccionara. El tercer objetivo fueron los puestos fronterizos, donde los soldados tailandeses aún dormían profundamente, sin saber que la catástrofe se avecinaba. Las explosiones en cadena convirtieron fortificaciones sólidas en escombros. Los puestos fronterizos tailandeses ardían en un mar de fuego. Tras solo unos minutos, su sistema de mando quedó paralizado de inmediato. El pánico lo cubrió todo. Pero la pesadilla apenas comenzaba, cuando la artillería cambió de sector, para golpear más hondo en la retaguardia tailandesa, mientras la tierra aún temblaba por las ondas de choque. Desde la oscuridad, la Brigada de Operaciones 91, el puño de acero más elitista del ejército camboyano, una fuerza que se dice entrenada por asesores chinos, con esmero, se dividió en múltiples puntas y avanzó a la vez. Se movían rápido, con gafas de visión nocturna y armas personales modernas. Su habilidad de combate nocturno superaba lo que Tailandia había imaginado. Cruzaron la frontera no para escaramuzas menores, sino para conquistar. Su objetivo era muy claro: tomar las alturas estratégicas, las colinas clave dentro del territorio tailandés, concretamente en la provincia de Sa Kaeo. Desde allí, podían establecer posiciones defensivas sólidas y excavar trincheras, desplegar armas antitanque y misiles antiaéreos portátiles. Controlaron por completo las rutas arteriales, bloqueando a las fuerzas de refuerzo tailandesas, y creando un hecho consumado, irreversible sobre el terreno para Tailandia. El caos envolvió a las unidades fronterizas, acostumbradas solo a choques esporádicos, ahora completamente sobrepasadas. Los supervivientes intentaron retirarse en pánico. Las comunicaciones se cortaron. Los mandos perdieron la conciencia situacional y el rumbo. En las bases aéreas estratégicas de Tailandia, las sirenas aullaron ensordecedoras. Los pilotos de F-16 y Gripen de élite recibieron orden de despegar de urgencia. Esos milanos y aves de presa se lanzaron al cielo nocturno, con la esperanza de revertir la situación. Pero se enfrentaron a un dilema difícil: combatir en la oscuridad, cuando los nuestros y el enemigo se habían mezclado por completo. Las fuerzas especiales camboyanas, tras tomar las alturas, se dispersaron y se ocultaron con rapidez, y aprovecharon el terreno escarpado de Tailandia como escudo. La aviación tailandesa no podía bombardear a la ligera, no podía descargar fuego sobre su propio territorio, sin objetivos claramente identificados, y con inteligencia terrestre casi nula. La confusión de la niebla, la guerra, paralizó por completo el contraataque aéreo inicial de Bangkok. Un análisis más profundo reveló la intención estratégica de Phnom Penh. Primero, crear un hecho consumado. Mando una parte del territorio tailandés, aunque pequeña, generando una ventaja absoluta en la mesa de negociación, forzando a Bangkok, desde su posición dominante, a sentarse a hablar en desventaja. Segundo, y lo más importante, se trataba de una prueba, una chispa para probar el oro. Phnom Penh estaba poniendo a prueba el compromiso de Estados Unidos con Tailandia. Si el Tratado de Manila y la Declaración TANAT, documentos fundacionales de la Alianza Estados Unidos-Tailandia, vigentes durante décadas, aún tenían valor práctico, o si no eran más que papeles,
cubiertos por el polvo del tiempo. ¿Cómo reaccionaría Washington? ¿Rápido o lento? ¿Fuerte o débil cuando un aliado de larga data es atacado? Y no se puede omitir la enorme sombra entre bastidores. Pekín, sin mostrarse directamente, solo necesitaba observar en silencio. Proporcionaba armas y suministraba inteligencia. Y, sobre todo, daba luz verde política. Este guión, para ellos era una prueba perfecta. Si Camboya tenía éxito, China salía beneficiada. La influencia de Estados Unidos en el sudeste asiático retrocedería gravemente. Si Camboya fracasaba, China tampoco perdía mucho, más que un peón en el tablero. A cambio, obtendrían datos invaluables sobre tiempos de reacción, voluntad de intervenir, y métodos operativos de Estados Unidos. En un conflicto por delegación moderno, una jugada no podría ser más taimada. Toda la región contuvo la respiración. El choque inicial en Bangkok se convirtió rápidamente en furia, un apuñalamiento por la espalda de un vecino, al que nunca habían considerado una amenaza militar inmediata, una afrenta inaceptable, aunque el sistema de mando tailandés quedó paralizado en la primera hora. No colapsó, es un ejército profesional, entrenado rigurosamente. En cuanto despuntó el alba, se emitió la orden de contraataque. La segunda brigada acorazada, con sus puños de acero T-84 Oplot y también VT-4 procedentes de la propia China, fue enviada de inmediato al frente de Sakaeo. Tras ellos, las baterías de artillería autopropulsada Caesar, de 155 milímetros de renombre, establecieron rápidamente sus posiciones, listas para desatar una tormenta de fuego en respuesta. Pero el contraataque no sería fácil. Las fuerzas especiales camboyanas habían tomado las alturas, y contaban con casi 12 horas para excavar trincheras y desplegar equipos antitanque y misiles antiaéreos portátiles, MANPADS. Los combates estallaron con una ferocidad extrema. El ejército tailandés, aunque con superioridad de fuego pesado, se topó con una resistencia temeraria y organizada. Los carros tailandeses avanzaban con dificultad en el terreno accidentado, cayendo en emboscadas antitanque. La aviación tailandesa, F-16 y Gripen, despegó para dar apoyo, pero con cautela, porque los MANPADS de Camboya abrían fuego continuamente desde posiciones ocultas. La batalla en la frontera cayó rápidamente en un sangriento tira y afloja. Era evidente que Camboya no atacaba para retirarse. Estaban decididos a mantener el terreno. De inmediato, en Bangkok, se tomó una decisión de alcance histórico. El embajador tailandés en Washington activó oficialmente el Tratado de Defensa Mutua de Manila de 1954, y, en concreto, la Declaración Tanat-Rusk de 1962, solicitando a Estados Unidos cumplir su compromiso de aliado para defender a Tailandia contra el acto de agresión. La pelota pasó directamente al campo de Washington. La noticia sacudió el Pentágono y la Casa Blanca. Era exactamente el escenario que más temían los diseñadores de políticas de Estados Unidos. Una guerra por delegación, en pleno corazón del sudeste asiático, donde los intereses de Estados Unidos y China se entrecruzan. El presidente de Estados Unidos apareció ante la prensa en el despacho oval. Con voz firme, sin apenas vacilar, declaró con claridad: Estados Unidos condena la agresión injustificada de Camboya contra nuestro aliado por tratado, Tailandia. Esto es una violación flagrante del derecho internacional y una amenaza directa a la paz y la estabilidad regional. Y entonces se emitió un ultimátum. Exigimos que Phnom Penh retire sus tropas inmediata e incondicionalmente de todo el territorio soberano de Tailandia, en un plazo de 12 horas. De lo contrario, Camboya afrontará consecuencias graves. 12 horas. Se había trazado una línea roja. El mundo contuvo el aliento mirando a Phnom Penh. En Phnom Penh, el ambiente parecía aún sereno. Incluso desafiante, alentado. Quizá por promesas de respaldo de Pekín. El liderazgo camboyano ignoró el ultimátum. Creían que era solo un farol. Estaban convencidos de que Estados Unidos, atrapado en las crisis de Ucrania y Oriente Medio, no se atrevería a intervenir a gran escala, solo por unos pocos kilómetros de frontera en el sudeste asiático. Creían que la fuerte presencia china en Ream serviría de escudo para frenar a Estados Unidos. Pekín, como era de esperar, emitió una declaración diplomática calculada. Pidió la máxima contención de las partes, resolver la disputa por la vía pacífica de la negociación, y evitar acciones que escalen la tensión. Una declaración inocua, que no condenaba la agresión de Camboya, ni pedía a su aliado que se retirara.
La señal era inequívoca. Pekín estaba dando luz verde a Phnom Penh. Transcurrieron 12 horas. El reloj sobrepasó el plazo en la frontera de Sakhaeo. Los disparos no cesaron. Se intensificaron. Camboya había dado su respuesta. Ahora le tocaba actuar a Estados Unidos. Dentro de la sala de situación de la Casa Blanca y en el Pentágono, se dio un debate tenso pero breve. Opción 1. Desplegar infantería de marina, con unidades expedicionarias de marines, MU, a bordo de buques de asalto anfibio clase Wasp, o América, a pocos días de navegación del Golfo de Tailandia. Podrían desembarcar, coordinar con el ejército tailandés, y rechazar a las fuerzas camboyanas. Esta opción fue descartada de inmediato. Nada de empantanarse. Esa era la orden suprema. Meter infantería estadounidense sería caer en la trampa que China desea. Se convertiría en una guerra terrestre prolongada, costosa y daría pretexto a una intervención china mayor. Opción 2. Una campaña de bombardeo masivo, con B-52 sobre amplias áreas. Esta opción también se descartó. Causaría demasiadas bajas civiles, viola principios operativos modernos, y pondría a Estados Unidos en una posición de ser abrumado. El mundo condenaría esa opción. Opción 3. Una respuesta quirúrgica, Surgical Strike. Esta sí es la doctrina del siglo XXI. Sin empantanar infantería ni arrasar indiscriminadamente, sino un golpe de precisión absoluta. Rápido, sorpresivo y de carácter simbólico y devastador. Un golpe que no apunta a los soldados camboyanos en la frontera, sino directamente al cerebro que dio la orden, y a la infraestructura que posibilitó el ataque. Objetivos identificados. Decisión aprobada. La espada de los aliados estaba lista para desenvainarse. Dos fuerzas clave recibieron la misión. Fuerza 1. Bombarderos furtivos B-2 Spirit. Esos fantasmas, valorados en 2.000 millones de euros, despegaron en silencio desde la base aérea Whiteman, en Missouri, o desde Diego García, en el Océano Índico. Volarían medio mundo sin ser detectados, portando misiles de crucero furtivos JASSM, y bombas inteligentes penetrantes GBU-31 JDAM. Fuerza 2. Escuadrones de F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. No necesitan aeródromos. Despegan en vertical desde el buque de asalto anfibio USS América, LHA-6, que patrullaba la libertad de navegación en el mar de China Meridional. Y ahora se había acercado en secreto al Golfo de Tailandia. Pero para que estos fantasmas y relámpagos asestaran el golpe, necesitaban un escudo electrónico, y esa era la misión de los EA-18G Growler, los gruñidores, que abrirían camino. La noche cayó por segunda vez desde el estallido del conflicto. El plazo de 12 horas había pasado hacía rato. En Camboya, su defensa antiaérea, basada sobre todo en sistemas KS-1C, suministrados por China, seguía con los radares encendidos, peinando el cielo confiada. Creían que nada se les escaparía. Los asesores chinos, de haberlos, quizá también observaban las pantallas. Se equivocaban. Fase 1. Desde alta mar, en el Golfo de Tailandia, los EA-18G Growler volaron en modo de espera, standoff, sin entrar en el alcance de los misiles. Activaron los conjuntos de guerra electrónica ALQ-99 y ALQ-218. Una tormenta electromagnética invisible, pero de devastación terrible, cayó sobre Camboya. En el centro de mando de defensa aérea en Phnom Penh, sobrevino el desastre. Todas las pantallas de radar se saturaron a la vez, de líneas verdes que barrían. Pasaron a una nieve blanca e inútil. El sistema de comunicaciones, desde el puesto de mando hasta los lanzadores de misiles, se llenó de chasquidos, rugidos, y luego, silencio. La red antiaérea camboyana, orgullo equipado por China, quedó cegada, ensordecida y totalmente paralizada. En cuestión de segundos, no sabían qué estaba pasando. No veían nada. Fase 2. Ataque. Fue entonces cuando aparecieron los fantasmas. Desde la estratosfera, a más de 15.000 metros de altura. Los B-2 Spirit abrieron las bodegas de bombas. Los misiles de crucero JASSM se separaron en silencio del fuselaje. Sus mini-reactores se encendieron, y se precipitaron, pegados al terreno, volando a velocidad subsónica, totalmente invisibles al radar. Al mismo tiempo, más cerca, los escuadrones de F-35B también habían cruzado la frontera sin ser detectados. Sus sensores avanzados fijaron los objetivos designados. Objetivo número 1. No eran los soldados de la frontera,
sino el centro de mando y control C2. El corazón del Ministerio de Defensa camboyano en Phnom Penh, desde donde se ordenó atacar a Tailandia. Objetivo número 2. Los lanzadores KS-1C, ya cegados, que se volvieron blancos inmóviles. Objetivo número 3, el más simbólico. La base naval de Ream. No toda la base, sino la infraestructura estratégica. Nuevos muelles construidos. Centros de inteligencia y mando. Lugares que se cree cuentan con respaldo y uso de China. Las bombas GBU-31JDAM, de unas 907 kilogramos, fueron liberadas por los F-35, lanzándose con precisión métrica, a través del techo del edificio C2 en Phnom Penh. Una explosión violenta desde el interior convirtió todo el cerebro de guerra de Camboya en cenizas. En Ream, llegaron los misiles JASSMER. No impactaron en almacenes, golpearon directamente las bases de los nuevos muelles, hundiéndolos. Buscaron los edificios de radar, los centros de comunicaciones y los borraron del mapa. Toda la operación se desarrolló en solo una hora. Un golpe fulminante de precisión absoluta, demoledor e imposible de detener. No buscaba ocupar territorio, sino quebrar la voluntad, destruir la capacidad de mando, y enviar un mensaje helador no solo a Phnom Penh, sino también a Pekín. Phnom Penh se estremeció, no por las ondas de choque de las bombas, sino por un golpe psicológico absoluto. Una hora, solo una hora. Todo lo que habían construido, el sistema de mando, el orgullo de su defensa aérea y el puerto estratégico de Ream. Todo reducido a cenizas. Los líderes camboyanos, quienes horas antes aún confiaban y despreciaban el ultimátum de Estados Unidos, ahora estaban paralizados en un búnker de reserva. Los teléfonos satelitales, mudos. Las pantallas de radar, negras. Las comunicaciones por radio con el frente fronterizo, completamente cortadas. Ya no sentían a su propio ejército. Habían sido decapitados con brutal precisión. La impotencia, una impotencia total lo cubría todo. Habían ido demasiado lejos, evaluaron mal al rival. Confiaron en un respaldo, que ahora no veían por ninguna parte. Habían enfurecido, no a un tigre de papel, sino a una bestia tecnológica, que acababa de arrancarles en frío su sistema nervioso central. Completo, la dura realidad apareció. El golpe de Estados Unidos fue tan rápido, tan limpio y tan preciso, que superó con creces su peor escenario imaginado, y las consecuencias de esta decapitación se propagaron al frente fronterizo, casi de inmediato. En Sa Kaeo, los comandos de la Brigada 91 de Camboya seguían combatiendo con dureza. Eran buenos soldados, fogueados y seguros tras el éxito inicial. Pero de repente, sus radios enmudecieron. No llegaban órdenes superiores, no había más información de inteligencia sobre los movimientos tailandeses. No quedaba coordinación de apoyo de artillería. De pronto, quedaron abandonados, luchando solos en un vacío incierto. El caos empezó a infiltrarse. Los mandos de pelotón y de compañía intentaron comunicarse entre sí, pero solo recibían un silencio aterrador. No sabían que el cerebro en Phnom Penh había sido borrado. Solo sabían que habían perdido el contacto. Y justo cuando la confusión camboyana llegó a su punto máximo, Tailandia recibió un regalo invaluable. Los ojos electrónicos de Estados Unidos se centraron por completo en el campo de batalla. Drones de reconocimiento de gran altitud de RQ-4, Global Hawk y satélites militares comenzaron a transmitir inteligencia en tiempo real, directamente al puesto de mando avanzado tailandés. El ejército tailandés pasó de la pasividad caótica a una visión omnisciente. Veían con claridad cada posición camboyana, cada nido de ametralladora, cada refugio, cada ruta de abastecimiento frágil. Veían con claridad el desorden, la desorientación, cuando las unidades camboyanas empezaron a moverse sin rumbo, buscando conectarse entre sí. La niebla de la guerra, que 12 horas antes paralizó a la aviación tailandesa, se había despejado por completo. Y ahora cubría al ejército camboyano. Se emitió la orden de contraofensiva total. Ya no era un forcejeo de desgaste. Era una cacería. La artillería autopropulsada Caesar tailandesa recibió coordenadas con precisión métrica de Estados Unidos. Y empezó a disparar, tiro y marcha. Los proyectiles de 155 milímetros impactaron con precisión absoluta sobre las agrupaciones camboyanas atrincheradas en defensa. Romper sus formaciones. Los tanques Oplot y VT-4 de Tailandia ya no avanzaban a tientas, sino que cargaban con confianza, guiados para rodear los campos de minas y las emboscadas antitanque. Y en el cielo, los F-16 y Gripen ya tenían blancos claros.
Picaron lanzando bombas guiadas por láser y fuego de cañón de 20 milímetros contra los últimos focos de resistencia. Por muy de élite que fueran las fuerzas camboyanas, no podían contra un enemigo que les superaba en potencia de fuego y conocía cada uno de sus movimientos. Su frente se quebró, la resistencia organizada colapsó por completo. De una retirada táctica, pasó a ser una desbandada caótica. Arrojaron armas pesadas e intentaron correr hacia el otro lado de la frontera. La aventura militar, que empezó con tremendo fuego de artillería, terminó en una desintegración vergonzosa. El ejército real tailandés recuperó rápidamente todo el territorio ocupado. Todo ocurrió en cuestión de horas, tras el ataque aéreo de Estados Unidos. Y entonces el mundo volvió la mirada a Pekín y Moscú. ¿Cómo responderían ante la acción militar abierta de Estados Unidos? Dirigida a su aliado. Silencio. Un silencio inquietante se apoderó de Pekín. El portavoz de Exteriores compareció en la rueda de prensa habitual, con el tono de siempre, pero esta vez algo forzado. Emitieron una única declaración, en la que expresaban profunda preocupación por la escalada, y pedían a las partes máxima contención, y resolver las diferencias mediante diálogo. Nada más. Ni condena a Estados Unidos ni amenazas de represalia. Ni acción militar, por pequeña que fuese, para proteger al aliado camboyano. ¿Por qué? ¿Por qué Pekín guardó silencio e impotencia? Primera razón, y la más importante, el cálculo legal y la trampa que no deben pisar. Estados Unidos jugó esta carta a la perfección. No atacó a tropas chinas. No atacó a buques de guerra chinos. Golpeó instalaciones militares camboyanas situadas en territorio soberano de Camboya, incluso la base de Ream. Aunque se diga que cuenta con apoyo chino, legalmente sigue siendo suelo camboyano. Esto coloca a Pekín en un aprieto. Estados Unidos atacó a Camboya en respuesta a la invasión de Camboya contra Tailandia, aliado estadounidense según el derecho internacional. La acción de Estados Unidos, aunque polémica, puede justificarse como defensa colectiva. Si ahora China moviera la flota del Mar del Sur desde el Mar de China hasta el Golfo de Tailandia para atacar a la séptima flota de Estados Unidos, entonces China sería la agresora, escalando el conflicto sin causa válida. No tendría pretexto. No habría casus belli. Segunda razón. La trampa de la escalada militar. ¿Se atrevería Pekín a enfrentarse cara a la séptima flota? ¿Ahora mismo y solo por Camboya? No, claramente no. La séptima flota, con portaaviones nucleares, cruceros, con sistema Aegis y submarinos de ataque, está en el máximo estado de alistamiento. Cualquier movimiento de la Armada china sería visto como hostil, y podría llevar a un choque para el que China no está lista. En el gran tablero, Camboya, aunque importante, no deja de ser un peón. Nadie sacrifica la torre, la marina, o la reina de misiles balísticos para salvar un peón. Pekín tuvo que tragarse el sapo, aceptar esta pérdida, antes que verse arrastrada a una guerra total, catastrófica y sin opciones reales de victoria. Y la tercera razón, la más profunda, el shock tecnológico. El golpe de los F-35, B-2, y, especialmente, la capacidad de guerra electrónica de los EA-18G. Envió un mensaje helador a los estrategas chinos. El sistema antiaéreo KS-1C que exportan con orgullo fue neutralizado con tanta facilidad. ¿Por qué la red de mando de Camboya, que quizá ellos mismos ayudaron a montar, se vino abajo tan rápido? Este golpe no fue solo un acto punitivo, fue también una carísima demostración de armas. Estados Unidos le dice a China: esto es lo que podemos hacer. Esta es la distancia tecnológica que nos separa. Piénsalo bien, antes de actuar en Taiwán o en cualquier otro lugar. El silencio de Pekín es el reconocimiento de esa brecha tecnológica. Y Moscú, su reacción fue aún más tenue. El Kremlin, volcado y casi exhausto en el frente de Ucrania, se limitó a condenar la acción estadounidense y a llamarla injerencia en asuntos internos. Palabras huecas, sin peso. Rusia no tiene intereses estratégicos vitales aquí. Y, lo más importante, no tiene capacidad militar para intervenir en un foco candente a miles de kilómetros, cuando su flota del Pacífico también está contenida. Así, ante el golpe decisivo de Estados Unidos, las dos potencias rivales solo pudieron mirar y callar. El tablero cambió por completo. Camboya recibió una lección de sangre sobre el precio de probar fuego y la fragilidad de un paraguas de protección que parecía sólido. Estados Unidos, con un solo golpe, reafirmó su credibilidad. Demostró a todo el sudeste asiático que su compromiso con los aliados es de hierro. Y
Más aún, que tiene la voluntad y la capacidad tecnológica para cumplir ese compromiso. La reputación de China como garante acaba de recibir un golpe crítico. Otros países pequeños de la región, que vacilaban, ahora deberán recalcular de qué lado está la verdadera garantía de su seguridad. El orden del tablero se alteró con un solo golpe relámpago. La aventura militar, que comenzó con exceso de confianza, terminó en un desastre estratégico. Menos de 48 horas después del primer disparo, el conflicto terminó, sin largas negociaciones, sin intervención de un tercer actor, ante un sistema de mando totalmente paralizado, un ejército deshecho fuera de la frontera, y el silencio absoluto del aliado del norte. Phnom Penh no tuvo otra opción. Se vio obligada a aceptar el ultimátum, retirar todas las fuerzas restantes, aceptar un alto el fuego incondicional, y volver al statu quo ante. En lo táctico, Tailandia recuperó todo su territorio. En lo estratégico, Estados Unidos obtuvo una victoria mucho mayor. Este guión estableció un nuevo orden. O, mejor dicho, reafirmó un orden antiguo. Con medios nuevos, Estados Unidos demostró, de forma clara y contundente, que no necesita enviar decenas de miles de soldados a empantanarse en el sudeste asiático, como los fantasmas del pasado. La era de la guerra total puede haber quedado atrás. Ahora es la era del golpe quirúrgico y la guerra de alta tecnología, donde solo un escuadrón furtivo, apoyado por guerra electrónica, puede quebrar la voluntad y la capacidad de combate de todo un país, en apenas una hora, y de aquí se extraen lecciones de sangre. La primera lección, y la más evidente: el valor de la disuasión. El poder disuasorio en el siglo XXI no reside solo en el número de tanques, ni en el tamaño de las divisiones de infantería. Está en la furtividad, en la precisión absoluta de las armas inteligentes, en el dominio del ciberespacio y lo electrónico. Y, sobre todo, en la voluntad política de emplear esas armas cuando se cruza la línea roja. El golpe contra Camboya, en esencia, fue una advertencia heladora, enviada directamente a Pekín, y a cualquiera que quiera desafiar el orden respaldado por Estados Unidos. La segunda lección es el precio catastrófico de convertirse en un peón en el tablero geopolítico de las grandes potencias. El error de cálculo, miscalculation, de Camboya, fue un fallo mortal. Sobrevaloraron su paraguas de protección y subestimaron el compromiso de alianza del adversario. Creyeron que podían aventurarse, sin pagar un precio, solo para descubrir, cuando estalló la crisis, que los intereses de la potencia garante nunca se alinean por completo con los del país proxy. Y por último, aunque este escenario hipotético sea brutal, es la lección más profunda sobre la fragilidad de la paz. Nos recuerda, en especial a Vietnam, un país situado en una posición geoestratégica clave, que un conflicto armado justo al lado de nuestra puerta siempre es un riesgo real. Subraya el valor supremo de mantener la autonomía estratégica, la fortaleza interna, la unidad nacional, y una defensa lo bastante fuerte para protegerse a sí misma, combinada con el arte de la diplomacia del bambú, hábil, equilibrada y flexible, son el fundamento más sólido para proteger la soberanía y mantener la paz en un mundo convulso, donde el error de un país puede conducir a su propia destrucción.